la teoría de probabilidades, porque es justamente conociendo cómo se presentan estos datos desde el punto de vista teórico, cuál es su comportamiento desde el punto de vista de la probabilidad, es que vamos a aplicar ciertas técnicas, ciertas herramientas para poder hacer nuestras pruebas de inferencia. Entonces, por ello es importante el conocimiento de las probabilidades. Ya el doctor Astubilka ha explicado una primera parte sobre lo que es la probabilidad, algunas propiedades y aplicaciones, y ahora vamos a entrar a lo que son las distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad va a ser cualquier mecanismo, cualquier estrategia, cualquier manera por la cual vamos a presentar los diferentes valores que va a tener un ensayo y la probabilidad asociada a esos valores. Entonces, podemos tener una variable discreta que va a tener valores y podemos conocer y plasmar la probabilidad asociada a esos valores. Y entonces tenemos las distribuciones para probabilidades, para eventos discretos. O podemos tener eventos que sean continuos, para los cuales también vamos a representar sus valores, las probabilidades asociadas, y vamos a tener entonces distribuciones para eventos continuos. Y ahí vamos a tener una primera clasificación de estas distribuciones de probabilidades para eventos discretos, para eventos continuos. A manera de ejemplo, tenemos esta tabla donde justamente estamos representando una distribución de probabilidades. La probabilidad de un evento se puede calcular como una frecuencia relativa. Acá estamos mostrando el número de hijos que tiene un grupo de señoras en edad fértil. Son 65 señoras. ¿Y cuáles son los resultados posibles para esta variable de interés que es número de hijos por mujer? Puede ser que la señora no tenga ningún hijo, que tenga un hijo, 2, 3, 4 o hasta 5 hijos en este caso. Tenemos la frecuencia absoluta y tenemos a continuación la frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa no es otra cosa que la probabilidad del evento. ¿Cuál es la probabilidad que una señora tenga 3 hijos? 13%, 14% redondeando. ¿Cuál es la probabilidad que una señora no tenga hijos? 23%. ¿Cuál es la probabilidad que una señora tenga 4 hijos? 4,6%. Y tenemos también la frecuencia relativa acumulada, que es otro indicador que uno puede construir cuando describe una variable, ¿no? Estas frecuencias acumuladas, puede ser absoluta o relativa. En este caso estamos presentando la frecuencia relativa, que nos está señalando las probabilidades hasta cierto valor. ¿Cuál es la probabilidad que una señora no tenga hijos o que tenga un solo hijo? Será esta frecuencia acumulada, 57% redondeando. ¿Cuál es la probabilidad que la señora no tenga hijos o que tenga uno o que tenga 2 hijos? Casi 79% redondeando. ¿Ok? Entonces, vean que el término distribución de probabilidad no es, o sea, es algo que no es complejo. Es los valores que yo espero, los resultados que yo espero y la probabilidad asociada a ese resultado. Esa es una distribución de probabilidad. Ahora, vamos a tener diferentes distribuciones de probabilidades dependiendo del escenario, el ensayo, la situación que uno esté investigando. Entonces, estos mismos datos que están representados a manera de forma tabular, los podemos representar gráficamente. Y acá tenemos lo que es la probabilidad de cada uno de los eventos. Y esta es una distribución de probabilidad. Un gráfico de barras donde cada una de las barras está representando justamente esta probabilidad. Y aquí teníamos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces podemos también representar la probabilidad acumulada. De forma inversa, un poco adelantándonos, eso lo van a ver en clases hacia el final del curso,
hay un gráfico estadístico que tiene una forma también escalonada, pero que empieza del 1 y que más bien va descendiendo. ¿Se acuerdan cómo se llama ese gráfico? Para evaluar lo que es supervivencia. Gráfico de Kaplan-Meier. Exacto, ¿no? Gráfico de Kaplan-Meier. Lo que representa más bien es la probabilidad de seguir sin el efecto. Por eso de que empieza en 1 y luego va disminuyendo, ¿no? Es un complemento más bien de la probabilidad de fallar. Entonces, como habíamos mencionado, vamos a tener dos grandes formas de agrupar estas distribuciones de probabilidades, ya sea para variables discretas o para variables continuas. Cuando hablamos de distribuciones para variables discretas, nos hacemos referencia principalmente a distribuciones de probabilidad para variables que son cualitativas y para las cuales lo que vamos a tener es un conteo de cuántas personas presentan o no cierta característica. Entonces, como nosotros vamos a determinar cuál es la probabilidad de que ocurra un número determinado de éxitos dentro de una variable cualitativa para uno de los valores que va a ser el de interés, como es el número de éxitos, va a ser discreta, porque podemos tener ningún éxito, un éxito, dos éxitos, tres éxitos, etcétera, etcétera, en un número de ensayos determinado. Mientras que cuando hablamos de distribuciones de probabilidad para variables continuas, ahí sí nos estamos refiriendo a variables cuantitativas continuas. ¿Ok? Hay diversas distribuciones de probabilidades, estas son de las que van a encontrar en los textos, y de todas ellas las más empleadas en medicina, porque hay otras aplicaciones, por ejemplo, en ingeniería, control de calidad, en economía, etcétera, pero en medicina, para lo que son variables discretas, tenemos la binomial y tenemos Poisson, y para variables continuas tenemos la normal, la distribución normal, la distribución normal. Y son las tres que vamos a revisar ahora en la sesión. Empezamos entonces con la distribución binomial. La distribución binomial nos va a servir cuando nosotros queremos conocer cuál es la probabilidad de tener un número de éxitos. Éxito vamos a definirlo a el valor de interés en un número de ensayos determinados. Ensayos vamos a llamarle a las observaciones, a los sujetos, a los elementos que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Un ensayo aleatorio, no estamos hablando de un ensayo clínico, de ensayo de investigación, sino del experimento aleatorio que deben de haber conversado en la clase de probabilidades. Entonces, cuando se lanza una moneda, por ejemplo, el resultado puede ser cara o seria, ¿no? Tenemos dos resultados posibles. Al final del curso ustedes van a dar un examen y el resultado va a ser aprueba o desaprueba en función a la nota que vayan a tener. En hospitalización, por ejemplo, luego de una visita se decide si el paciente sale o no sale de alta. Y así podemos tener muchos ejemplos en los cuales vamos a tener variables para las cuales vamos a tener dos valores. Y uno de esos valores lo vamos a definir como éxito. Cuando estamos trabajando con situaciones como esta, la distribución de probabilidad que nos va a ayudar a determinar justamente cuál es esa probabilidad de encontrar un número de éxitos determinado en un número de ensayos es la distribución binomial. Entonces, ¿qué características tienen los ejemplos que hemos dado en la lámina anterior? Primero, que cada una de las pruebas, cada una de las observaciones, cada uno de los ensayos, cada una de las mediciones tiene dos resultados posibles. O es el éxito o el fracaso. Ahora, arbitrariamente uno va a decidir a qué llama éxito y a qué llama fracaso. Es más, en medicina, lamentablemente para el paciente, lo que a veces nosotros llamamos éxito es más bien enfermedad, ¿no? Porque nosotros queremos encontrar el signo, el síntoma, la alteración, el problema, el diagnóstico,
¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista estadístico, eso le llamamos el éxito, pero tal vez no es lo mejor para el paciente. Entonces, esto es algo arbitrario, aquí es lo que definimos como el valor de interés. Importante, el resultado de cada prueba es independiente, y esto lo van a encontrar ustedes en las diferentes pruebas, en los análisis que se va a hacer en estadística. Hay un área, ¿no?, que va a tratar justamente cuando existe cierta dependencia entre un valor y otro, pero ya eso complejiza lo que es el análisis. En el caso de la binomial, estamos asumiendo que cada prueba es independiente. Cuando lanzamos una moneda, por ejemplo, el resultado del segundo lanzamiento depende del primer lanzamiento. Si ustedes sacan una moneda y la lanzan al aire y sale cara, ¿eso determina el resultado del segundo lanzamiento? No, son independientes, ¿ya? A eso se refiere el término independencia. El resultado de un ensayo no está relacionado con el resultado del otro. Cuando ustedes dan un examen, obviamente no se copian, no se pasan las claves, ¿no? No están ahí que ven por encima del hombro del compañero, no están a uno, no están así. Entonces cada resultado es independiente, ¿no? Si uno aprueba o desaprueba. La visita, el que el paciente salga o no salga de alta, no depende de que los otros pacientes hayan salido de alta. Eso es lo que se espera, ¿no? No es de que, no, el fin de semana hay que darle de alta a todos y ya no tener trabajo. Ojo, ¿no? Se supone que uno evalúa a cada paciente y llega a su decisión. Entonces, los ensayos son independientes. Los resultados de cada prueba no están dependiendo, no van a estar condicionados por las otras observaciones. Estas probabilidades son constantes. O sea, ¿en qué sentido? En que ya se conoce por estudios, por experiencias previas, por recopilación de información, etcétera, esa probabilidad. O sea, para aplicar en un caso particular este tipo de distribución, tenemos que conocer cómo se comporta el fenómeno. Cuando lanzamos una moneda, y vamos a llamar que el éxito es cuando sale cara, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara cuando lanzamos una moneda? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuánto es la probabilidad? 50%, ¿no? 0.5. Esa probabilidad ya la conocemos. ¿Cuál es la probabilidad que un alumno desapruebe el primer examen de anatomía? Eso ya lo sabemos, es casi el 90%, 80%, ¿no? Una matanza casi. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente salga de alta en un determinado servicio? Eso ya se conoce justamente cada servicio en función a sus estadísticas, ¿no? Entonces tal vez es más probable que en una sala, digamos, de pacientes no críticos salga un paciente de alta a, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos. O sea, es menos probable que un paciente salga de alta en un día de visita. O sea, ya esas estadísticas se conocen y debemos de tenerlas para aplicar esta distribución binomial. La probabilidad del éxito se conoce como P y la probabilidad del no éxito se conoce como Q, que es su complemento, que es 1 menos P, ¿no? Porque si tenemos dos resultados posibles, la suma de ambas probabilidades va a ser el 100%, por la propiedad de la exhaustividad de las probabilidades, ¿no? La suma de las probabilidades de todos los eventos mutuamente excluyentes es igual al 100%. Y claro, cada experimento consta de un número n de pruebas. O sea, yo voy a hacer preguntas sobre, en un número determinado de observaciones, cuál es la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos. Entonces, cuando cuando tenemos ensayos que cumplen con estas características, estamos hablando de que siguen la distribución binomial, ¿no? Lo que es el ensayo de Bernoulli. Así también lo van a encontrar en los libros, lo van a encontrar en los textos. Si tenemos un número determinado de observaciones y se obtienen K éxitos, ¿cuántos no éxitos, cuántos fracasos vamos a tener? Va a ser n menos k. Si yo tengo a una muestra de 5 alumnos y 3 de ellos aprueban, ¿cuántos han desaprobado? 2.
Si yo paso un día por un hospital y tengo 20 camas y 4 pacientes fueron dados de alta, ¿cuántos no fueron dados de alta? 16. Así de sencillo, ¿verdad? No es nada complicado. El número de éxitos y el número de no éxitos, de fracasos. Ahora, para hallar todas las maneras posibles en que ocurran éxitos y fracasos, debemos de calcular el combinatorio de n sobre k. ¿Ok? Porque nosotros tenemos el número de éxitos, pero como son 20 los pacientes y tenemos 4 que han sido dados de alta, ¿cuáles podrían ser esos 4? Entonces tenemos que hacer el combinatorio de esos dos cifras. Y la distribución binomial finalmente va a estar determinada por dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que definen a la distribución binomial? El número de ensayos y la probabilidad de éxito. ¿Ya? Acuérdense de esta simbología. B entre paréntesis NP. ¿Ya? Esto nos está diciendo que la distribución binomial va a estar definida por el número de ensayos y por la probabilidad de éxito. Entonces, ya entrando a la parte un poquito más densa, un poco más complicada, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de tener un número de éxitos determinado, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? Que es el combinatorio por la probabilidad elevada al número de éxitos por la probabilidad de no éxitos elevada al número de no éxitos también, ¿no? Entonces, donde n es el número de pruebas, obviamente tenga que ser mayor que 0, k es el número de éxitos, que va a estar entre 0 y el número de pruebas, y p es la probabilidad de éxito, como toda probabilidad, es un número que va entre 0 y 1. Esto ustedes no lo van a calcular en este momento en sus cursos ya regulares. Ustedes de estadística en la universidad, ustedes sí han tenido que trabajar con sus calculadoras, ingresar los datos, etcétera, para el cálculo. Ahora vamos a ver un ejemplo y cómo obtenemos el resultado. Imagínense que tenemos un fármaco, como dice la diapositiva, que va a producir reacciones adversas con una probabilidad ya conocida. ¿Cuál es la probabilidad que se produzca, que tengamos en el paciente una reacción adversa? Es 7 de cada 1000. O sea, la probabilidad es 0.007, ¿no? 7 en 1000. Esa es la probabilidad de ocurrencia del efecto adverso. Entonces, nos planteamos la pregunta. Si aplicamos el medicamento a 50 pacientes, si aplicamos 50 dosis, ¿cuál es la probabilidad que aparezca una reacción adversa? Esa es la pregunta que nos hacemos. Podríamos también preguntarnos cuál es la probabilidad que no ocurra ninguna reacción adversa. Podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad que todos los pacientes presenten una reacción adversa. ¿Es posible? Pregunta, ¿es posible que aplicando este medicamento a 50 pacientes, los 50 pacientes tengan una reacción adversa? ¿Es posible? ¿Es posible o es imposible? Es posible, es posible. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuán probable es esa posibilidad? ¿Es muy probable o es bastante improbable? Es bastante improbable. O sea, la probabilidad de que a 50 pacientes le aplique el medicamento y obtenga en todos ellos una reacción adversa, tiene su probabilidad. Si ustedes hacen el cálculo, tal vez va a resultar en 0.00000000 y van a tener un montón de ceros hasta encontrar un número. Y van a tener su probabilidad. ¿Ok? O sea, es posible, pero no es muy probable. Se aplica la fórmula y entonces la probabilidad de que al aplicar a 50 pacientes el fármaco, tener una reacción adversa es el 25%. Redondeamos. Entonces, ¿quedó claro
cómo es que la distribución binomial nos ayuda a calcular este tipo de probabilidades. ¿Quedó claro? Perfecto. Tenemos aquí 20 sujetos. 20 sujetos. Y tenemos diferentes situaciones, diferentes eventos que tienen probabilidades distintas. Tenemos un evento cuya probabilidad es el 30%, tenemos otro evento cuya probabilidad es el 50%, tenemos otro evento cuya probabilidad es el 70%. Imaginemos 30%. ¿Qué situación puede darse con una frecuencia del 30%? A ver, díganme. ¿Ninguna? A ver, les ayudo. Puede ser consumo de bebidas alcohólicas el último mes, ¿no? Por parte de adolescentes. Más o menos el 30% ha consumido bebidas alcohólicas el último mes. Tal vez un poquito más, pero alrededor del 30, 70, ¿no? Esos son los cachimbos que están contentos, ¿no? En adolescentes en general, 30%. Entonces, si yo selecciono al azar a 20 adolescentes y yo sé que la probabilidad de que alguno de ellos haya consumido bebidas alcohólicas el último mes es el 30%, ¿qué es lo más probable? Que de esos 20, ¿cuántos hayan consumido? Ninguno, 1, 14, los 20. ¿Cuál es lo más probable? Si es el 30% la probabilidad. 6. Es lo más probable. Y acá lo que nos está representando justamente es esa probabilidad. Entonces, lo más probable es que 6 hayan consumido. Pero, ¿es posible que ninguno haya consumido? Sí, es posible. Pero es poco probable. Casi ni se nota. ¿Es posible que los 20 hayan consumido? Sí, es posible. Pero es muy poco probable, inclusive que ya no sale en el gráfico. El programa ya no lo representa. Es muy pequeñita esa probabilidad. A ver, ¿qué evento puede tener el 50% de probabilidad? Para que no se pelee nadie, vamos a decir hincha de Alianza. Y ser hincha de la U es el otro 50. No hay ningún otro equipo en el Perú. La mitad son de Alianza, la mitad de la U. ¿Ya? Nadie se pelea. Entonces, si el 50% de probabilidad es que una persona sea hincha de la U, por ejemplo, y tenemos a 20 personas, ¿qué es lo más probable? ¿Cuántas de esas 20 personas van a ser hinchas de la U? Si la probabilidad es el 50%, 10. ¿Ok? Eso es lo más probable. Pero puede ser que ninguno sea hincha de la U. Es posible, pero improbable. ¿Es posible que todos sean hinchas de la U? Sí, pero poco probable. 70%. Puede ser usar lentes en estudiantes de medicina, ¿no? Hasta tal vez es un poquito más ya avanzada la carrera. Entonces, si tenemos a 20 estudiantes de medicina y la probabilidad que usen lentes es el 70%, ¿cuántos estudiantes esperamos que usen lentes en esos 20? Lo más probable, 14. Nuevamente, ¿puede ser que ninguno use lentes? Es posible, pero es muy poco probable. Que los 20 usen lentes es posible, pero es menos probable que 14. ¿Ya? Entonces, no debe quedar ninguna duda de cómo funciona la distribución binomial. Entonces, lo que hemos visto es, y es obvio, que el resultado más frecuente, el resultado esperado que tiene la mayor probabilidad es N por P. ¿Y cuáles son los parámetros que definen a la distribución binomial? N y P, el número de ensayos y la probabilidad de éxito del evento de interés. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Pasamos al EPIDAT, por favor, Brian. A ver, un reto informático.
Ahí está. Excelente. Entonces, vamos a módulos, me parece que es. Haz clic ahí arriba, por favor, en módulos. Ya. En módulos, acá abajo, vean que dice distribución de probabilidad. Ya. Y en distribución de probabilidad, tenemos la opción cálculo de probabilidades. Cálculo de probabilidades. Arriba. Y tenemos a su vez dos, discretas y continuas. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que las distribuciones de probabilidad pueden ser discretas o continuas? Vamos primero a discretas. Ahí, hacemos clic por favor allá. O enter, ya está. Y aparecen diferentes distribuciones de probabilidad. Inclusive algunas adicionales a las que habíamos visto en la presentación. Para ello, antes que me olvide, el EPIDAD es un programa que ustedes lo pueden descargar de forma gratuita por internet. ¿Ya? Eso no tiene ningún costo. Lo único que les van a pedir es llenar un pequeño formulario con sus datos que ustedes descargan, y si se dieron cuenta, inclusive no es necesario grabarlo en sus computadores. O sea, pueden descargar el programa, es un ejecutable en Java, y ya hacen clic nomás y abre el programa. ¿Ya? No necesitan instalar. Y vean que acá en las diferentes distribuciones, ¿qué es lo que tenemos entre paréntesis? Son simbolitos, pero esos simbolitos, ¿qué son? Les dije hace unos minutos, los parámetros, o sea, los parámetros que definen a esa distribución. En el caso de la binomial son N y P. La otra distribución que vamos a ver es Poisson, cuyo parámetro es lambda. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular en binomial. Vamos, por favor, donde dice binomial. Ya, entonces está, cambia un poco las entradas que nos solicita el programa. Y vean, ¿qué es lo que tenemos? Los parámetros N y P, número de pruebas, probabilidad de éxito. Imaginemos que nosotros estamos haciendo una investigación y estamos analizando lo que es la frecuencia de un tipo de parásitos. ¿Ok? Y se han recolectado 80 muestras. Entonces tenemos el número de pruebas, 80. Ahí, Brian, por favor. 80. Y sabemos, acá tengan cuidado, mira, Brian, que acá esto es punto o coma, porque a veces coma, ya, hay que ponerle el 0, algo, como es probabilidad, ya, al momento de escribirle. Imaginemos que la prevalencia de esa parasitosis en donde estamos trabajando sea del 37%. Entonces ahí le ponemos 0,37. ¿Ya? Y nos piden calcular, o sea, nosotros queremos calcular una probabilidad, y entonces acá ponemos el punto K, que es, o sea, ahí viene la pregunta. Si nosotros hemos recolectado 80 muestras, sabemos que la probabilidad, que la prevalencia de la parasitosis es el 37%. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que 20 de esos 80 niños estén parasitados? Podría ser una pregunta, y ahí en el punto K ponemos 20. Y le pedimos calcular. Perdón, aceptar. Agrega el punto, acá agregar, K tiene que aparecer acá adentro, agregar, ahora sí, calcular. Ya, está corriendo. Y acá tenemos entonces la probabilidad. ¿Ok? Tenemos la decisión binomial, el número de pruebas, que es 80, la probabilidad de éxito 37, y tenemos acá la probabilidad del punto K. O sea, que exactamente sean 20 los niños infectados, es el 0,7%, ¿no? Menor al 1%. Exactamente ese niño sea infectado. Y nos da, a su vez, estas probabilidades acumuladas hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, que sean 20 o menos los niños infectados es el 1,57%, y la probabilidad que más de 20, ¿no? 21 o más niños estén infectados es el 98%. Ahora, si la probabilidad
si la probabilidad de éxito es 37% y tenemos 80 pruebas, ¿cuál creen ustedes es el valor más probable? ¿O cuál debería de ser? No creen, ¿no? ¿Cuál debería ser el valor más probable? El 37% de 80. 80 por 0,37. ¿Y cuánto es 80 por 0,37? Calculen, tienen sus calculadoras, sus celulares. 29,6. Entonces, vamos a hacer nuevamente el cálculo. Ya, vamos nuevamente a módulos. Oh, acá creo que se puede hacer doble clic. A ver, trata de hacer doble clic ahí. Entonces acá abajo, a ver. Ese doble clic ahí, exacto. Entonces, acá en lugar de 20, vamos a ponerle 30. Agregar. Nos van a aparecer ambos resultados, calcular. Y vean, mientras la probabilidad de tener 20 éxitos puede bajar un poquito más, o sea, subir un poco más, no, porque atrás tal vez no distinguen muy bien, no hay problema. Es 0,7%, mientras que la probabilidad de que sea 30 es el 9%, casi el 10%. ¿Okay? Esa es la probabilidad más elevada. ¿Y cómo lo podemos verificar visualmente? Otra vez, Brian, por favor, si podemos hacerle acá el doble clic. Márcale acá donde dice presentar las funciones de distribución y densidad. Ahora sí, calcular. Ahí está pensando la máquina. Ya sale. Perfecto. Entonces, vean. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que se ha generado es un gráfico que me representa la distribución de probabilidad. O sea, habíamos definido que una distribución de probabilidad es cualquier método por el cual nosotros representamos los valores y la probabilidad asociada. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, una tabla. Puedes moverlo solamente un poquito más acá a la izquierda. Podríamos tener una tabla y acá en puntos agregar 0, 1, 2, hasta 80. Y vamos a tener todas las probabilidades de cada uno de los puntos. Y tenemos una distribución de probabilidad. Pero más rápido y tal vez para llegar a una conclusión mucho más precisa, tenemos este gráfico que nos ayuda, donde el valor máximo justamente está alrededor de 30, ¿no? O cercano al 30, ¿no? Entre el 29 y 30 es el valor mayor, que es lo que la teoría nos dice va a ser la máxima probabilidad. Y este gráfico, ¿a quién les recuerda? ¿A quién les recuerda ese gráfico? A la distribución normal. Vamos acá a aceptar nomás, Brian, por favor. Y vamos a hacer otro ejercicio. Otra vez sale acá doble clic. Ya, entonces, imaginemos que no eran 80. Imaginémonos que el número de pruebas eran 20. Acá elimina, porque el número de éxitos no puede ser mayor que el 20. Elimina también este 20, también elimínalo. Y vamos a poner 5. 5, ponle 5 y acá agregar, calcular. Y vean, ahí tenemos la distribución. Claro, podemos decir de que se parece a la normal, pero tal vez no estamos muy convencidos, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestro gráfico. Pero cuando pusimos 80, que es el que está aquí abajito, se parecía mucho más. Y si ahora, dale a aceptar, por favor, Brian. Vean, este era con 20, más arribita. Ahí está. Este era con 80. Vean cómo acá se va viendo mejor. Y vamos a hacer un último ejercicio. Acá en lugar de 80, vamos a ponerle 200. O 400, ponle. A ver si es que con 400 acepta. Y acá elimina el 5, ponle 150. Agregar, calcular. Vean ahora este gráfico. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando estoy aumentando el tamaño de la muestra?
¿A quién me estoy aproximando? Cada vez me estoy aproximando más a la distribución normal. Entonces, si mi n tiende a ser muy grande, si mi n es un número bastante elevado, cada vez esta distribución, en lugar de ser discreta, porque ojo, acá es una distribución que está representada con barritas, pequeñas barritas, que cada uno es el valor esperado. Mientras que en este gráfico, dale a aceptar por favor ahí. Aceptar. Acá, si nosotros tuviéramos entre 0 y 400, vamos a tener 401 columnitas, ¿no? Que es desde el 0 hasta el 400. Si vamos un poco arriba, Brian, por favor. Acá, que era nuestro N20, vamos a tener 21 columnitas entre el 0 y el 20. Y arriba, cuando teníamos el N80, tenemos 81 columnas entre el 0 y el 80. Entonces, mientras mayor sea mi N, esta distribución que es discreta, ¿a qué va a ir tendiendo? Como una distribución continua. ¿Y a qué distribución continua? A la distribución normal. Por ello, y ese es un concepto que van a encontrar también en los textos, se tiene lo que se llama la aproximación de la binomial a la normal. Y es por ese motivo que cuando nosotros trabajamos con datos cualitativos y trabajamos con prevalencias, por ejemplo, y calculamos un intervalo de confianza, ¿quiénes ya han llevado estadística? No me digan que ninguno, acá veo varias caras que ya han llevado estadística. ¿Quiénes han llevado estadística? Levanten la mano. Ya, qué tímidos que son, Dios mío. Cuando calculamos un intervalo de confianza para una prevalencia, para una proporción, ¿qué distribución de probabilidad empleamos? ¿Se acuerdan? Para una proporción, para una prevalencia. El intervalo de confianza es igual a la estimación puntual más menos una letra por la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Ya, y poníamos una letra antes de esa raíz cuadrada. ¿Qué letra es? Z. ¿Y Z qué distribución es? La normal, la vamos a ver en unos minutos. Entonces, ¿por qué empleamos una distribución normal que es para variables cuantitativas si queremos calcular un intervalo de confianza para una proporción que es una variable cualitativa? ¿Por qué? Por esto. Por la aproximación de la binomial a la normal. Y es por ello también que hay ciertas restricciones, ciertos detalles que les dicen, este intervalo de confianza lo podemos calcular sin ningún problema cuando nuestro n por p es mayor de 5, ¿no? Nuestro tamaño de muestra por la probabilidad, por la prevalencia que hemos obtenido es mayor de 5. Si es menor de 5, no, ahí hay limitaciones, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el cálculo, ¿ya? Y usualmente eso lo vamos a trabajar con muestras relativamente un poquito grandes, que para cualitativas en algunos textos estamos hablando por encima de 50. No es el grande del 30 de la TD Student para variables cuantitativas. Bueno, regresemos entonces a la presentación, acá, ¿no? Al PDF. Entonces, de binomial ya les quedó claro. Ya, al final de la clase nadie se me acerca. Que el binomial cómo es, que el N, que el P, ya. ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, sigamos. Bueno, esa es la probabilidad acumulada. Que hemos visto también el EPIDAP nos da. Y ahora tenemos otra distribución discreta que es Poisson. ¿Ok? Nuevamente, discreta porque estamos hablando del número de éxitos. ¿Ya? Un número de éxitos. Entonces el número de éxitos siempre va a ser entero. No puedo tener medio éxito, un cuarto de éxito, 3/8 de éxito. Y esta distribución nos va a servir para poder determinar ya no es en número de ensayos. Binomial es número de éxitos en número de ensayos. Por eso que el parámetro es P, que es la probabilidad, que es finalmente una proporción.
P es una proporción. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que los niñitos estaban parasitados? O sea, en general, conociéndolo el 37%, que ya hemos hablado. O sea, que de cada 100 niños, 37 están infectados. Es una proporción. El numerador está incluido en el denominador. Poisson no trabaja con proporciones. El parámetro de esta distribución es lambda. ¿Ok? Es lambda. Y lambda es el promedio de ocurrencias del evento dentro de un intervalo o volumen. Si bien acá lo que dice es el promedio de ocurrencias dentro de un intervalo o volumen, nos hace referencia más a una razón. ¿Ok? Ya no es una proporción, es una razón. Porque es cuántos eventos han sucedido en un tiempo, en un espacio, en un área, en un volumen, etc. O sea, ya no es cuántos sujetos se enferman entre el total de sujetos entrevistados, cuántos pacientes fueron dados de alta entre los pacientes que están hospitalizados. Ahí sí es proporción. Acá en Poisson, este lambda es una razón. ¿Cuántos eventos he observado por cada 5 horas, por cada 10 horas, por un área determinada? Por ejemplo, si es crecimiento, por volumen, etc. ¿Cómo es que se calcula esta probabilidad? Con esta forma, que no la vamos a aplicar tampoco, ustedes ya lo han hecho cuando estuvieron en sus cursos. ¿Y qué condiciones deben de cumplirse, deben darse para aplicar ese tipo de distribución? Se trabaja con datos discretos, con conteos de éxitos. Cuando la probabilidad de ocurrencia es pequeña, o sea, cuando el evento es poco frecuente, cuando el evento es raro, siempre el tema de la independencia, los eventos deben ser independientes, y cuando se puede repetir un gran número de ensayos, cuando eso se puede ver muchas veces. Y nuevamente, para reforzar, vamos a aplicar este tipo de distribución cuando los eventos de interés se distribuyen en un espacio, en un volumen, en un tiempo, etc. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo. Dice, si la probabilidad de tener un accidente es 0,02 cada vez que se viaja y se realizan 300 viajes, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Es decir, se produce 0,02 accidentes en un viaje, 0,02 accidente por viaje. Si realizo 300 viajes, ¿cuál va a ser mi lambda? Si es 0,02 en un accidente, en 300 accidentes, 300 viajes, perdón, ¿cuántos accidentes espero tener? 6. Entonces, mi lambda va a ser 6. ¿Ok? Entonces, en esos 300 viajes, ¿cuál es la probabilidad que ocurran exactamente 3 accidentes? 9%. Esa es la probabilidad. Ya, es parecido a la binomial, el razonamiento es bastante parecido, solamente que acá no estamos hablando de una proporción, sino que estamos hablando de una razón. ¿Puedes pasar al EPIDAT, por favor, Brian? Entonces, vamos nuevamente a módulos, probabilidades discretas. Podemos ir ahí desde donde habíamos estado, y ahora vamos a ir a Poisson al final. Entonces vean que ahora lo que nos piden es el lambda, es la tasa de ocurrencia. Entonces, este lambda ya no es una probabilidad, por lo tanto no está restringida a que sea entre 0 y 1, sino que va a depender del fenómeno, del área de investigación en la cual ustedes estén trabajando. Entonces vamos a tener números que pueden ir entre 0 y cualquier número en adelante. Imagínense que tenemos
cuántos partos son atendidos por un interno en una guardia. ¿Ok? A ver, díganme un valor. ¿Cuántos partos atiende un interno en una guardia? De 12 horas. ¿No? A 12 horas en centro séptico. ¿Cuántos partos atiende? ¿3? ¿3? Sí, es algo razonable. Entonces vamos a poner nuestra tasa 3. Tasa de ocurrencia 3. Ya. Ahora, si se espera que un interno en una guardia de 12 horas atienda 3 partos, ¿cuál es la probabilidad de que no atienda ningún parto? Eso lo podemos calcular. O sea, acá está 0, ponemos agregar. Agregar. Y pedimos calcular. ¿Ya? Vean, esa es la distribución de las probabilidades, donde lambda va a ser el valor más probable. Ponle a aceptar, por favor, Brian. Pero exactamente 0 es el 5%. O sea, la probabilidad que un interno no atienda ningún parto es el 5%. Vamos otra vez al cálculo de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que el interno, pongámosla ahí, atienda 8 partos? 12 partos, vamos a ponerle 12. Un parto por hora. A ver, agregar. Ya, ¿es posible? En teoría es posible, ¿no? Ahora, ¿es probable? Seguramente muy poco probable. Calculemos ahora. Eso, dale a aceptar. Y vean, la probabilidad que atienda 12 partos, o sea que atienda un parto por hora, es 0,0001. O sea, es 1 en 10.000 la probabilidad de que atienda 12 partos. Es posible, pero es improbable. O sea, de cada 10.000 internos, no sé a cuánto se llegaría en un hospital haya 10.000 internos, uno de ellos atendería 12 partos en su guardia. Es que en ese hospital la tasa de atención de partos es de 3 partos por interno por guardia. ¿Ya? Entonces vean que es muy similar a la binomial, solamente que estamos hablando que el parámetro de interés es distinto. Mientras que en binomial es el P, es la probabilidad de éxito, y hablamos además de un número de observaciones, acá estamos hablando como parámetro lambda. Acá no estamos haciendo la restricción que si tenemos tantos números de internos, ¿cuál es la probabilidad que esos internos, que todos, ninguno? No, acá es en general, ¿cuál es la probabilidad de atender ninguno, 1, 2, 3 partos, etc. Regresamos a la presentación, por favor. Entonces, esto es lo que hemos revisado de las distribuciones discretas. Ahora vamos a pasar a lo que es la distribución normal. Solamente acá un ejemplo, 2 gráficos, como dependiendo de lambda, obviamente esos valores van a ser los más frecuentes, porque es el parámetro de la distribución. Y pasamos entonces a las distribuciones para variables cuantitativas. La distribución que vamos a conversar es la distribución normal. Y acá lo que tenemos es un histograma. Y este histograma, si lo que tuviéramos no fueran frecuencias, sino las frecuencias relativas, también serían una manera de representar una distribución de probabilidades. Sin embargo, y ustedes ya conocen lo que es una distribución normal, este histograma se aproxima, nos acerca, nos dice que el tiempo de trabajo de estas personas sigue una distribución normal. No. Entonces, la distribución normal va a ser un tipo particular de cómo se presentan los datos cuantitativos continuos. ¿Qué característica tiene la distribución normal? Son distribuciones en las cuales los valores se concentran más hacia el centro y presentan colas hacia ambos extremos, ¿no? Eso es una característica general de la distribución normal. Ahora vamos a ver algunas
particularidades con más detalle. Habíamos visto que la distribución binomial va a estar definida por n y por p, son los parámetros de la distribución. Poisson va a estar definida por lambda. Entonces, de igual manera, la distribución normal va a tener unos parámetros que la van a definir. ¿Cuáles son estos? Son la media, mu, y la desviación estándar, sí. Entonces, la media y la desviación estándar van a determinar a la distribución normal. Va a decir si esa distribución va a tender a ser más plana o más picuda, en el caso de la desviación estándar, y nos va a decir cómo se desplaza en el eje X, en el caso del valor de la media. Entonces, todos tenemos en nuestra mente, todavía no lo hemos visto, ahorita en una presentación vamos a mostrar su forma, pero todos tenemos en mente lo que es una distribución normal, la llamada curva de Gauss. La distribución normal es unimodal. ¿Ya? La distribución normal es unimodal. Y coincide el valor de la moda con la media y la mediana. En la distribución normal está esta distribución un tanto más teórica. La pregunta que siempre se hace cuando se menciona esta propiedad: ¿podemos tener una distribución donde la media y la mediana coincidan? ¿Podemos tener una distribución donde la media y la mediana coincidan y no coincida con la moda? Nuevamente, ¿podemos tener una distribución donde la media y la mediana coincidan y no coincida con la moda? ¿Puede haber? ¿Puede haber que la media y la mediana coincidan y no coincida la moda? ¿O eso no puede existir? ¿Sí? No. Sí. Imagínense, ¿cuál tiene dos jorobas, el camello o el dromedario? El camello, ¿no? El dromedario es una nomás, ¿no? Ya, imagínense las jorobas del camello. Una distribución que sea como una M. Es una distribución bimodal, porque los dos puntos son los más frecuentes. ¿Y la media y la mediana dónde están? En el valle, ¿no? Entre los dos picos. Entonces la media y la mediana coinciden y no coinciden con la moda. Es una distribución bimodal simétrica, no cumple el primer requisito. Imagínense la distribución uniforme. ¿Cómo es la distribución uniforme? Un rectángulo. Imagínense un rectángulo. Ese es uniforme, porque todos los intervalos tienen la misma probabilidad si los dividimos en intervalos iguales, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad. Eso es una distribución uniforme. La media y la mediana coinciden. ¿Y hay moda en una distribución uniforme? No hay moda, porque todos los intervalos tienen la misma frecuencia, la misma probabilidad. Entonces, para una distribución normal, los tres o las tres deben de coincidir. ¿Ya? Si solamente dicen media y mediana coinciden, está incompleta la característica, la propiedad de la distribución normal. La distribución normal estándar, la distribución normal, esta teórica, es asintótica en el eje de las X. O sea, ¿eso qué significa? Que los extremos de la distribución es un número indeterminado. ¿Ya? Va entre el menos infinito hasta el más infinito. Y como toda distribución de probabilidad, la suma debajo de la curva es igual a 1. Disculpen, voy a retroceder porque esto aplica a todo tipo de distribución. Si nosotros sumamos todas las barritas posibles en este gráfico, va a sumar 1. Si sumamos todas estas barritas, todas de acá y todas de acá, y las que faltan, ¿no? Porque empieza entre 0 y 20 cada uno de los gráficos, y sumamos todas las barritas, va a dar 1. ¿Ya? La suma debajo de estas curvas, de estas gráficas, va a ser 1. ¿Qué otra característica tiene la distribución normal? Si la media coincide con la mediana, y sabemos que la mediana
divide a una distribución en dos partes iguales, entonces, si tenemos la media, que coincide con el valor de la mediana, el 50% de los valores estará por encima de la media y el 50% de los valores está por debajo de la media, ¿no? Divide en dos lo que es la media. Luego, en la distribución normal va a haber un momento, si vemos la mitad nada más de la curva. Si tenemos la mitad de la curva, imagínense, ahorita vamos a ver el gráfico, pero imagínense que tenemos solamente la mitad. Hay un momento, digamos, que la curva tiene un sentido cóncavo y que luego se vuelve convexo. ¿Está bien? Está en cóncavo y luego se convierte en convexo. Ese punto donde cambia el sentido la curva de cóncavo a convexo, ese punto hacia la media, ¿qué distancia tiene? Una desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la longitud, ¿no?, de la distancia entre la media y el punto donde la curva cambia su sentido es una desviación estándar. Entonces, si tenemos una desviación estándar más grande y la curva tiene que seguir siendo el 100% y tenemos una desviación estándar más grande, ¿qué va a pasar con la curva? Para que se mantenga el 100% diario, pero tenemos una desviación estándar más grande, ¿qué va a pasar con la curva? Se aplana, porque hay que conservar el área, es 100%. ¿Y qué sucede si la desviación estándar es menor? ¿Qué tiene que suceder para que el área se mantenga? Se alarga, más picuda. ¿Ok? Entonces, si tenemos una desviación estándar que es mayor, la normal, la distribución normal, tiende a ser platicúrtica. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la kurtosis? La kurtosis es el grado de, justamente, apuntamiento que tiene una distribución. Entonces, si es platicúrtica, es que tiende a ser plana, a ser baja, entonces va a ser más ancha. Y si es más bien una desviación estándar corta, la normal va a tender a ser más picuda, va a ser leptocúrtica. ¿Ya? Leptocúrtica. La normal estándar del libro, la que vemos todos, tiene una característica que se llama mesocúrtica. ¿Ya? Okay. Ahora, las áreas. Y este valor es uno de los más conocidos, y cuando llevaban su curso de estadística se lo tenían que memorizar y ver hasta en la sopa, como se dice, el 1.96. ¿Cuánto del área se encuentra, entre qué punto se encuentra el 95% del área? Más o menos 1,96 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, 1,96 estándar, desviaciones estándar hacia abajo, 1,96 desviación estándar por encima de la media, toda esa área representa el 95%. Para efectos prácticos, 2. Entonces, quienes ya han dado o van a dar sus exámenes del ENAM, del internado, del residentado, del MIR, lo que sea, de forma práctica se asume el 2, ¿no? Porque para hacer los cálculos sin calculadora sería muy complicado con el 1,96. Y lo que ya hemos mencionado, los parámetros de la distribución son mu y sigma. Entonces, acá tenemos diferentes distribuciones normales con la misma media, pero diferente desviación estándar. Entonces, la curva más picuda tendrá una desviación estándar menor, la que es más plana y que es más gordita tendrá una desviación estándar mayor. Y aquí, como tenemos la misma desviación estándar, pero diferentes medias. Y eso implica un traslado de la curva en el eje X. Y aquí está resumido parte de lo que acabamos de conversar. Por debajo de la media, por encima de la media, se encuentra el 50% del área, y la distancia entre la media y el punto donde cambia el sentido de la curva es una desviación estándar. Y claro, acá en el gráfico llega a chocar, pero vean que no está exactamente en el eje,
¿no? Se representa así para darle un sentido de lo que es asintótico, ¿no? La distribución normal estándar. Entonces, esta normal estándar tiene una media de 0. Esta normal estándar es una media teórica. O sea, es una distribución teórica, la normal estándar. Nosotros vamos a tener distribuciones normales con datos que recolectamos en nuestras investigaciones, en nuestros estudios, etc. Nosotros podríamos tener la representación de los niveles de hemoglobina de nuestros pacientes y probablemente siga una curva que se aproxima a la normal. Podríamos tener los valores de colesterol de nuestros pacientes, tal vez se aproxima mucho a esa normal. Podríamos tener el peso de ciertos niños para cierta edad y va a seguir esta distribución. Y las medias van a ser diferentes valores, ¿no? Tal vez vamos a tener acá 11,5 de hemoglobina, tal vez vamos a tener acá 250 de colesterol, tenemos acá 9 kilos de peso, niños pequeños, etc. O sea, cada variable va a tener sus unidades de medidas y esto va a estar representado en esa escala. Ahora, cualquier variable cuantitativa que siga aproximadamente una normal, la podemos transformar, la podemos llevar a la normal estándar. ¿Y cómo se hace esa transformación? ¿O cómo llevamos los valores de mi distribución observada a la normal estándar? Mediante esta fórmula que no es otra cosa que una regla de 3. No es otra cosa que una regla de 3. Y vean acá. ¿Tienen plumones? No tienen plumones. No hay plumones. Imaginación, imaginación. Imagínense, no te preocupes, que el promedio de peso en un grupo de personas sea 60 kilos. ¿Ya? 60 kilos. La desviación estándar es 15 kilos. Entonces, si tenemos que el promedio de peso es 60 kilos y la desviación estándar es 15, una persona que pesa 90 kilos, ¿a cuántas desviaciones estándar está de la media? A 2 desviaciones estándar. ¿Y cómo han hecho ese cálculo tan complicado para decir que la persona que pesa 90 está a 2 desviaciones estándar? ¿Qué es lo que han hecho? Han restado 90 menos 60, que es 30. ¿Y eso entre qué lo han dividido? Entre 15, que era el valor de la desviación estándar. Y ahí han concluido que 90 está a 2 desviaciones estándar de 60. ¿Está bien? Eso es esta fórmula. O sea, cuando uno ve así, ¿y esto con qué se come? No es otra cosa que casi como una regla de 3, ¿no? O sea, si yo estoy a esta distancia y tengo que llegar hasta este punto, y en otras unidades una desviación estándar me vale tanto, ¿eso a cuánto equivale? Entonces, es la diferencia del punto de interés menos la media entre las desviaciones estándar. Por lo tanto, Z puede ser positivo o negativo, porque yo puedo estar por encima de la media o puedo estar por debajo de la media. Entonces, el valor Z puede ser positivo o puede ser negativo. Y lo único que me está diciendo, que es un montón de información, es a cuántas desviaciones estándar me encuentro de la media. Entonces, ustedes van a encontrar que se aplican valores Z en diferentes escenarios. Tal vez el más conocido es el de la antropometría, en el cual ustedes tienen valores Z para los indicadores de peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad en los niños, y tienen un valor Z. Y ustedes dicen, un niño es desnutrido, por ejemplo, un niño desnutrido crónico. ¿Cuándo se define a un niño como desnutrido crónico? Y el aire acondicionado se escucha. Desnutrición crónica, muchachos. Ya es talla para la edad, peso para la edad, peso para la talla. Desnutrición crónica. Talla para la edad, eso es desnutrición crónica, ya. Primer avance. Entonces, ¿cuándo decimos que un niñito presenta desnutrición crónica? Cuando tiene un valor Z menor de -2.
¿Se acuerdan? Si tienen un Z menor de -2, eso se define como desnutrición crónica. ¿Y qué significa que un niñito tenga un Z menor de -2? Que está a 2 desviaciones estándar por debajo de la media esperada para su edad. ¿Cómo es que se han construido estas tablas antropométricas? Han seleccionado una cantidad importante de niñitos, ya sea hombres o mujeres, para ciertas edades y los han medido a todos. Eso sigue aproximadamente una curva normal. Se tiene el promedio, se tiene la desviación estándar. ¿Okay? Y si un niñito está por debajo de -2 desviaciones estándar, se considera desnutrido crónico. Okay. Ojo, esta fórmula no es una transformación. ¿Ya? Lo que acabamos de ver no significa que estamos transformando cualquier variable cuantitativa en una distribución normal. Hay otras técnicas para lo que es la transformación. Esta fórmula lo único que me dice es yo a cuántas desviaciones estándar me encuentro, siempre y cuando mi variable se aproxime a una distribución normal. Si tenemos el gráfico de los tiempos de trabajo, este no sigue una distribución normal. Entonces yo no puedo aplicar la fórmula que acabamos de ver. Esto ustedes ya lo conocen, las áreas bajo la curva, ¿no? El valor clave 1,96, más o menos 1,96, tenemos el 95% debajo del área. ¿Y por qué es importante la distribución normal? La distribución normal va a ser importante porque muchas de las variables cuantitativas que encontramos en la naturaleza siguen este tipo o se aproximan a esta distribución. Matemáticamente también es fácil de trabajar. Suena complicado, pero es más sencillo que otras distribuciones, y esto nos lleva a un campo ya en inferencia, que es el de las pruebas de hipótesis, donde hay todo un grupo de pruebas justamente de análisis que asumen que la variable sigue una distribución normal. ¿Y cómo se llaman esas pruebas? Pruebas paramétricas. Entonces, Brian, vamos al EPIDAC para ver cómo podemos trabajar con la distribución normal. Entonces vamos a módulos, cálculo de probabilidades, pero ahora continuas. Y vean la cantidad de distribuciones continuas que tienen. Un montón. Muchas más de las que presentamos en la diapositiva. Y la que vamos a emplear ahora solamente es la normal. Que vean sus parámetros, es la media y la desviación estándar. Entonces apretamos ahí, normal. ¿Y qué datos nos pide el programa? ¿No? Nos pide la media, nos pide la desviación estándar y nos pide el punto X, para el cual vamos a calcular un Z. Y ese Z va a estar asociado a una probabilidad. Eso ya se saca con una fórmula bastante complicada, y nosotros y ustedes, por ejemplo, cuando llevaron su curso de estadística, no hacían el cálculo. Si ya calcular la binomial o calcular Poisson era un poquito complicado, hacer el cálculo de la normal implica integrar algunas cosas, lo cual es pues ya de un nivel más complicado, ¿no? Y que tomaría mucho tiempo. Entonces, vamos a poner nuestra media. Imaginemos que en nuestro grupo de pacientes el peso tiene una media de 70 kilos, vamos a ponerle 70, con una desviación estándar de 8 kilos, por ejemplo. Y queremos ver, vamos a tomar el punto 75 kilos, vamos a ponerle 75. Agregar y dale ahorita a calcular. No le pongas todavía el gráfico, no ponle calcular. ¿Ok? Característica del resultado que tenemos. Algo interesante. Aquí ya no se nos está presentando la probabilidad del punto, sino nos dan la probabilidad hacia la izquierda o nos dan la probabilidad hacia la derecha, ¿no? Esta es la probabilidad.
hacia la izquierda, esta es la probabilidad hacia la derecha. Porque en una distribución continua, calcular, o sea, se puede calcular el punto, un área sobre un punto. No, para un área lo que necesito es un largo y un alto, ¿no? Necesito dos dimensiones, pero sobre un punto no puedo calcular un área. Entonces vamos a tener estas olas hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces el punto X, que es el 75, va a estar, o sea, la probabilidad de tener un peso menor o igual a 75 kilos es el 73%. La probabilidad de tener un peso mayor a 75 es el 26,6%. Y así podemos ir calculando nuestros puntos y las áreas. Ahora pide el gráfico. Vamos a ver qué nos bota el programa cuando seleccionamos el gráfico. A esta. Calcular. Y vean, acá tenemos nuestra distribución normal con una media de 70 kilos y con una desviación estándar de 8. Si tenemos una desviación estándar de 8, dos desviaciones estándar, ¿cuánto es? 16, ¿no? 8 por 2, 16. Entonces, más o menos entre 86 kilos y tendríamos 54 kilos aproximadamente. En este rango es que vamos a tener el 95% de los datos, el 95% debajo del área, ¿no? Ponle aceptar nomás. Y entonces este programa también les permite generar estos gráficos que pueden acompañar, dependiendo del análisis que vayan a presentar, digamos, de forma complementaria sus hallazgos. Y esa es la función de continua, ¿no? Acumulada de probabilidades. Entonces, si uno va sumando todas estas probabilidades, va a llegar al 100%. Igual como habíamos visto en binomial y habíamos visto en Poisson. Entonces, con la distribución normal, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Consulta. Lo que está denominando olas, se supone que son puntos de probabilidad máximo sin límite, ¿correcto? O sea, es el punto que yo defino y cuánto es el área hacia la izquierda y cuánto es el área hacia la derecha. Claro, pero lo que pasa es que esos puntos son los puntos de corte máximo sin límite de ese punto de referencia. Solamente hay que aclarar eso porque como se toma un punto como referencia, pueden tomar la idea de que puede continuar la distribución del circular de la línea entre uno y otro. No podemos tomar más de ese punto o menos de ese punto. Siempre hay un intervalo y es más, el intervalo tiene que ser acotado. Ser acotado obviamente tiene una distribución mucho más extensa en la parte alta. Claro, pero acá solamente estamos definiendo un punto y por lo tanto tenemos todo lo que es hacia la izquierda o todo lo que es hacia la derecha. Si definimos dos puntos, debemos tener la probabilidad entre ese punto y ese punto. Es decir, por ejemplo, en la cola inferior, ¿puedo tener menos de esa probabilidad? Por debajo del 75 ya sería otro punto, sería para 74,9, la probabilidad va a ser diferente. Me refiero a esa cola inferior, a ese valor. Ya, el 73,4. ¿Puedo tener menos de esa probabilidad? Para el punto 75 no. Para el punto 75 esta es la probabilidad, a la izquierda. O sea, digamos que es una probabilidad mínima con respecto a esa función, ¿cierto? Porque nos está dando en base a la función de distribución de la normal como punto de referencia. A eso es lo que yo quiero entender, para que se quede claro. Porque el otro punto también es el punto de corte alto, que tampoco puede sobrepasar ese valor. Por encima de 75 la probabilidad es 26, no puede ser más de 26. Ese es el valor que ahí va a tener. Si fuera más de 26 tendríamos que tener un punto más a la izquierda, por la forma de la distribución. La presentación, Brian, por favor. No, antes. Cuando lleguen a pruebas de hipótesis y usen la normal, vamos a poner otro punto aproximadamente el 86, ¿no? Ponle 86. Otra vez pide, por favor. Agregar. Ponle calcular. Aceptar. Bien.
Cuando tenemos el 86, habíamos dicho que se tiene dos desviaciones estándar por encima, dos desviaciones estándar por debajo. Y esa área era el 95%. ¿Ya? Como es 1.96, el 86 está un poquito más a la derecha, un poquito más arriba. Por lo tanto, vean que acá el área, ¿no?, que me da es 0,0228. Si llegáramos exactamente al 1,96, ¿cuál sería el área que tendríamos acá? 2,5%. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuánto es 8 por 1,96? Hagan sus calculadores. 8 por 1,96. Vaya, muchachos. Calculen 8 por 1,96. ¿Cuánto sale? 15,68. Ya, entonces este valor, por favor, Brian, ponlo como punto X. 15,68. O sea, sería 85,68. Porque estamos sumándole el 15 al 70. 85,68, ¿no? 68, ya. Eso agrégalo, y para que no nos confunda, elimina el 86 y el 75. Elimina, 75 elimina, ya está, calcula. Y acepta. Vean, ¿cuánto tenemos como valor a la derecha? 0,25. ¿Por qué tenemos 0,25? Porque tenemos el 95 central. Si tenemos el 95 central, ¿cuánto está a cada extremo? 2.5, 2.5. ¿Ok? Cuando vayan a usar la distribución normal para las pruebas de hipótesis, y eso aplica también con la prueba T y con todas las distribuciones, ¿ustedes qué es lo que van a tener? Van a tener un valor calculado de la distribución, que lo van a comparar ante este patrón, digamos, de referencia. Si ustedes llegan al punto que les da una probabilidad menor al 5%, usualmente lo que vamos a decir es que estamos rechazando la hipótesis, porque estamos llegando a un nivel menor del nivel de significancia. Pero ¿cómo llego a ese nivel de significancia? Es por un valor calculado para la distribución. Y esa área, cuando es la prueba bilateral, y sumo la cola de la derecha por simetría, la otra cola de la izquierda, es lo que se conoce como el valor P. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde es que sale ese valor P? Ese valor P sale de una distribución de probabilidad que con mis datos he llegado a un punto, y ese punto me da un área. Si esa área es tan pequeña que llega a lo que denominamos la zona de rechazo, entonces digo que la prueba es significativa. ¿Y cuál es el valor del P? El valor del P es la suma para este valor que he calculado de las áreas. En este caso, si es bilateral, sumaría 0,25 más 0,25. En teoría, si llego al 0,05, no rechazo la hipótesis nula. En teoría, porque para rechazarla tiene que ser menor. Entonces, si el P es menor del 0,05, ahí recién rechazo la hipótesis. ¿Ya? Pero esto último lo van a ver cuando se trate el tema de prueba de hipótesis, pero siempre que ustedes vean un valor P, recuerden que está viniendo de una distribución de probabilidad, y que para esa distribución de probabilidad hemos calculado un punto. ¿Ok? Y tenemos un área asociada a ese valor. ¿Está bien? A la presentación vamos a poner.
Entonces, ya para terminar, simplemente mostrarles algunos artículos en los cuales se aplica la distribución normal, no para el tema de inferencia, eso ya lo van a ver en las siguientes presentaciones, sino como el valor z como desviación estándar que me está señalando a cuánto me ubico de la media. Este es un artículo donde justamente se habla de obesidad en niños por el consumo de gaseosas y se ve cuáles son la masa corporal, ¿no? Y en puntajes Z. ¿Qué es el puntaje Z? La desviación estándar. Entonces, cómo estaban en la medición basal, cómo estaban a los 12 meses y el cambio a los 12 meses. Y lo que están representando acá son puntajes Z. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que estaban a 0,47 por encima, el grupo control, el grupo intervención a 0,50. Bueno, y esta es la diferencia. En este caso no resulta significativo, pero más que eso, vean cómo aplican lo que es el puntaje Z. Y si acá no queda muy claro, en este otro artículo lo explican tal cual lo hemos visto en la diapositiva previa. Acá lo que están analizando es la calidad de vida en pacientes con disfunción orgánica múltiple. ¿Y qué es lo que están calculando? Están calculando un valor Z para el SF36. Ustedes deben haber escuchado hablar de este score que mide lo que es calidad de vida en los pacientes. ¿Y cómo calculan el puntaje Z? Vean, la diferencia entre el valor del SF36 del paciente menos el valor de la población general, dividido entre la desviación estándar de la población general. O sea, mi Z, ¿a qué es igual? Al X menos mu entre el sigma. Y así, ¿qué es lo que tenemos? Este Z-score nos está señalando a cuántas desviaciones estándar de la población alemana se encuentran mis pacientes de UCI respecto a lo que es calidad de vida. Y obviamente, si estoy en el lado negativo, ¿eso qué significa? Que estoy por encima de la media de la calidad de vida o estoy por debajo de la media de calidad de vida. Por debajo de la media. Y mientras más me aleje, significa que estoy a más desviaciones estándar por debajo de los pacientes. Y vean que en todos los indicadores del SF36 se está por debajo del 0, salvo en este grupo, ¿no? Que no tiene disfunción orgánica múltiple, en la cual el intervalo incluye al 0. Pero después, en todos los casos, están hacia la izquierda y los pacientes con disfunción orgánica múltiple siempre tendiendo a estar más a la izquierda en comparación a los pacientes también en UCI, pero que no tienen este problema. ¿Ven? Es una aplicación directa de lo que es el puntaje Z. Y ya lo último, solamente enseñarles a Gauss. Cuando habían marcos en Alemania, en el billete de 10 marcos estaba Gauss, y esta es su fórmula. Entonces, si se olvidan de la equidad, tienen que aplicar todo esto para calcular esas áreas debajo de la curva. ¿Ok? En fin, ¿alguna pregunta?